Muy buenas chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. En esta ocasión les traigo un video en el cual vamos a hablar sobre el transporte y las funciones de una hormona llamada cortisol. El cortisol es una hormona esteroidea, glucocorticoidea, que es producida a nivel de la glándula suprarrenal en la capa de la corteza, que generalmente se libera como una respuesta al estrés o a un nivel bajo de glucocorticoides. Para continuar con su liberación, vamos a ver cómo es que es posible que nosotros tengamos un cortisol en el torrente sanguíneo y este se mantenga dentro de unos valores normales que más adelante los vamos a ver. Pero por ahora veamos a qué se refiere con la liberación o el famoso eje hipotálamo hipofisiario suprarrenal. Muy bien, entonces, ¿en qué consiste el eje hipotálamo hipoficiario suprarrenal? Va a consistir en que el hipotálamo va a mandar, para empezar, una señal, va a mandar una señal con una liberación de una hormona que va a liberar hacia la hipófisis. Esa hormona se va a llamar hormona liberadora de corticotropina. Cuando esta hormona liberada por el hipotálamo, que abreviado es CRH, hormona liberadora de corticotropina, va a ir hacia la hipófisis, hacia sus receptores y va a liberar o a estimular a la hipófisis, a la adenohipófisis para ser más exacto, va a estimular para que esta misma libere otra hormona hacia la glándula suprarrenal. ACTH o hormona adrenocorticotropa. Esta hipófisis va a liberar esta hormona, o también se llama hormona estimulante de la corteza suprarrenal, va a ir hacia la misma glándula suprarrenal, obviamente va a ir hacia el sector de la corteza y va a estimular hacia la liberación de una hormona llamada cortisol. Este es el mecanismo en el cual funciona el eje hipotálamo hipoficiario suprarrenal, donde el hipotálamo va a liberar una hormona llamada hormona liberadora de corticotropina. Esa hormona va a ir a estimular la hipófisis para liberar la hormona adrenocorticotropa y esta hormona va a ir a la glándula suprarrenal a estimular a la liberación de cortisol. Entonces yo ahorita tengo un eje en el cual las tres hormonas son desencadenadas en forma escalonada, pero hay un problema. O sea, en realidad la función de la corteza suprarrenal es sintetizar el cortisol, pero cuando este se va sintetizando en cantidades mayores, entonces esto va a funcionar como un sistema de retroalimentación. ¿A qué se refiere? En caso de que yo tenga altas cantidades de cortisol, por ejemplo, altas cantidades de cortisol, obviamente esto va a funcionar como una cadena de retroalimentación para el cual, para inhibir a la hipófisis, para inhibir al hipotálamo. ¿Para qué? Para que esto se frene la cadena del eje, es decir, ya se inhiba el eje para que no se libere CRH y tampoco ACTH, y así el cortisol vuelva a sus valores normales. Es decir, y si tengo deficiencia o bajas cantidades de cortisol, si tengo bajas cantidades de cortisol, es obvio que se va a estimular o va a funcionar el eje al revés, porque todo tiene que ser como los feedback negativos o retroalimentaciones negativas. Si yo tengo bajo cortisol, va a estimular al hipotálamo para que libere CRH y también va a ir a estimular a la hipófisis para que la CRH estimule a la hipófisis y se libere más ACTH. Y así yo tenga un mayor cortisol para evitar el cortisol deficiente o bajo. Y así se evita que tengamos retroalimentaciones positivas. Evitar que si yo tengo altas cantidades de cortisol, se libere altas cantidades de cortisol. Y si tengo bajas cantidades de cortisol, yo necesito que se sintetice mayor cantidad de cortisol estimulando el eje. Y al revés lo mismo. Si tengo alto cortisol, yo tengo que evitar que se siga liberando CRH, porque si no tendría más cortisol de lo normal y vamos a ver que dentro de las funciones de cortisol, el exceso de cantidades de cortisol me produce daños o lesiones a nivel corporal. Y ahí el problema de las indicaciones con corticoides.
que vamos a ver más adelante. ¿Ok? Espero que se entienda esto y vamos a ver algunas alteraciones que vamos a tener en este eje. Ahora vamos a hablar las funciones de cada hormona que se va produciendo en este eje. Por ejemplo, vamos a hablar un ratingo de la CRH, vamos a hablar de la ACTH y vamos a hablar como último para finalizar, que es la hormona del tema de hoy que se llama cortisol. Entonces, hablemos primero de CRH. Entonces, el CRH se va a liberar en el hipotálamo, generalmente se sintetiza en el núcleo paraventricular, pero también en el núcleo supraóptico. A nivel del CRH también, esta hormona va a estimular, sobre todo se libera en el hipotálamo y va a ir a estimular a las células corticotrofas de la hipófisis, en la adenohipófisis, obviamente. Y este va a actuar activando una enzima. Cuando se une al CRH a su receptor, activa una enzima llamada adenililciclasa que actúa como el segundo mensajero del AMPC cíclico y del calcio, y al final que voy a tener como objetivo la liberación de ACTH libre. ¿Ok? Esa es la función del CRH. Ahora vamos a ver ACTH. Los factores que aumentan la secreción de ACTH, ¿quiénes son? La CRH, la hormona liberadora de corticotropina, del hipotálamo que liberaba, iba hacia la célula y estimulaba la liberación de ACTH, como hemos visto sus características de esta hormona. También se dice que va a aumentar la liberación de ACTH cuando aumente o estemos en el pico alto del ritmo o del ciclo circadiano. Entonces, también puede ser que se aumenten las emociones acompañadas del estrés generalmente y traumatismo del sistema nervioso, mientras todo lo contrario, el ACTH va a ser disminución de su secreción siempre y cuando tengamos una alta cantidad de cortisol. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a ver una de las funciones, o mejor dicho, las funciones de esta hormona de ACTH. ¿Cuáles son sus funciones de esta ACTH? Funciones. Las funciones del ACTH son aumento de la síntesis de colesterol. Decíamos previamente a este video, teníamos dos opciones, si se acuerdan un poquito de la anterior clase, decíamos que para la síntesis de hormonas de la glándula suprarrenal, nosotros teníamos que tener colesterol, que era la principal base. Lo teníamos a través de la ingesta, que era un 80%, y síntesis sintetizados nuevamente en la glándula suprarrenal un 20%. Gracias a eso, a la ACTH, yo puedo estimular la síntesis de colesterol, pero obviamente no va a ser su principal función. Aparte, una de las funciones de la ACTH es elevación de la cantidad de la desmolasa. Esta enzima, que es una de las enzimas más importantes que tenemos a nivel de la glándula suprarrenal, decíamos que para que en la glándula suprarrenal, en la corteza, teníamos tres capitas, si se acuerdan en el anterior video, espero que lo estén viendo previamente a este video para que lo entiendan de una manera más adecuada y óptima. Decíamos que el colesterol iba a llegar a la glándula suprarrenal y necesitamos una enzima importante que se llamaba desmolasa, y esa desmolasa va a estar vinculada a su acción gracias a la hormona ACTH, como la estamos viendo aquí. ¿Cuál era la función de la desmolasa? Transformar el colesterol a pregnenolona. Esta pregnenolona ya nos va a servir para la síntesis de los diferentes tipos de hormonas, tanto aldosterona, cortisol como testosterona, que ahorita vamos a ver también porque necesitamos hablar sobre el cortisol. Otra de las funciones del ACTH es aumentar la captación del colesterol. Decíamos que la glándula suprarrenal para sintetizar las hormonas requiere del colesterol. Gracias al ACTH yo voy a tener más receptores de LDL, que son el principal transportador, que son lipoproteínas, ¿no? Proteínas para transporte de los lípidos o grasas, en otra palabra. Va a aumentar los receptores para que estos colesteroles puedan ser transportados y usados de una manera o aumentar su captación de la misma. También dice que el ACTH es importante porque aumenta la proliferación celular de la capa fascicular. Si nos recordamos, la glándula suprarrenal se dividía en tres capitas. Esas capitas eran, dividimos a la glándula suprarrenal en corteza y en médula. Esta corteza a la vez se subdividía en tres capitas: glomerular, fascicular y reticular. La fascicular se caracteriza por la síntesis de cortisol. Entonces, esta fascicular va a estar estimulada plenamente por la ACTH. Entonces, de ahí va a venir los diferentes tipos de alteraciones cuando hay aumento o disminución de la ACTH. ¿Qué le va a pasar a mi glándula suprarrenal y a qué hormona va a alterar?
Entonces, no se olviden por favor que quiénes son los factores que aumentan la liberación o secreción de ACTH y quiénes son los factores que disminuyen la secreción de ACTH. Entonces, ahora hay una pequeña particularidad en cuanto a la ACTH. Veamos. Entonces, cómo es la cosa acá? Resulta que las células corticotrofas que son las células principales de la adenohipófisis, no las principales, sino una de las células que ahorita nos interesa por el tema de cortisol, que se encuentra en la adenohipófisis y que esta va a sintetizar la ACTH. Hasta ahí todo claro, pero resulta que no es tan fácil como parece. ¿Por qué? Porque estas células corticotrofas necesitan un precursor o un sustrato, en otra palabra, un producto bruto que se llama proopiomelanocortina, como, más conocido abreviado como POMC, ¿ok? Proopiomelanocortina. Este es el sustrato. Que este sustrato va a transformar en se transforma en varias sustancias. Es decir, cuando es estimulado se va a liberar, claro, ¿quién lo va a estimular? ¿Quién las va a usar? Las células corticotrofas. Y me va a dar 4 sustancias. ¿Cuáles son esas sustancias? Beta lipoproteína, beta endorfinas y la hormona, o sea, una hormona estimulante del melanocito. ¿Qué va a pasar con eso? También va a darme la famosa ACTH. ¿Qué quiere decir entonces? Que cuando venga a las células corticotrofas, ¿quién va a venir a estimular a la célula corticotrofa? ¿Quién creen? Nada más que CRH, la hormona liberadora de corticotropina. Entonces esta hormona va a venir a estimular a las células corticotrofas de la hipófisis, obviamente. ¿Y qué va a pasar? Este va a usar a la proopiomelanocortina y me va a dar lo que más le interesa. CRH va a estimular a ACTH, pero a la vez estimula a que se sintetice beta endorfinas, hormona estimulante del melanocito y la beta lipoproteína. ¿Cuál es el problema ahí? El problema es que, bueno, no es un problema, sino es lo que pasa constantemente, porque nosotros tenemos este ciclo o el eje activado constantemente, que la hormona estimulante del melanocito va a ir, obviamente, ¿a quién va a ir a estimular? Obviamente va a ir a la hormona, esta hormona va a ir, hormona estimulante del melanocito, va a ir a dónde va a ir, a los melanocitos. Si nos acordamos, los melanocitos, estas células, ¿dónde se encontraban estos melanocitos? Se encontraban en la piel, era la principal célula de la piel, porque esta es una de las células, ¿no? Obviamente. Este melanocito, ¿qué va a sintetizar gracias a esa hormona? Va a sintetizar melanina. ¿Y esa melanina qué era? Era el principal sustrato, sustrato, un producto que producen los melanocitos, que le daba a la famosa pigmentación, o ayudaba a lo que era la famosa pigmentación cutánea. Que quede claro, yo tengo la hormona liberadora de corticotropina que estimula las células corticotrofas, ¿no ve? Y estas corticotrofas van a agarrar el propio melanocortina para formar los siguientes derivados: ACTH, beta endorfina, hormona estimulante del melanocito, beta lipotropina. Y así sucesivamente va el eje. Pero ¿qué pasa si yo tengo alguna alteración del cortisol? Por ejemplo, la enfermedad conocida como la enfermedad de Addison. La enfermedad de Addison es una enfermedad donde se caracteriza por una insuficiencia de la glándula suprarrenal, por lo tanto no va a poder liberar sus hormonas correspondientes, como el cortisol, por ejemplo, como una de ellas. Si yo tengo bajo cortisol por la enfermedad de Addison o enfermedad de la insuficiencia suprarrenal, entonces ¿qué va a pasar? Si tengo bajo cortisol, ¿qué va a hacer? Va a estimular la CRH para que se libere en el hipotálamo y va a estimular al nivel de la hipófisis para que se libere más ACTH. Pero fijémonos, si estimula la deficiencia de cortisol, estimula la CRH, ¿qué voy a tener como reflejo? Estimulación de las células corticotrofas. ¿Y qué van a hacer estas células corticotrofas? Van a estimular o van a agarrar al propio melanocortina. ¿Y qué voy a tener? Más ACTH, que es uno de los efectos, liberación de ACTH. Y también voy a estimular otras sustancias como beta endorfina, hormona estimulante del melanocito y beta lipotropina. ¿Por qué es importante saber eso? Porque si estimulo a la beta, a las hormonas estimulantes del melanocito, si en una enfermedad llamada Addison, que tiene bajo cortisol, va a tener mayor actividad en los melanocitos y estos van a producir mayor cantidad de melanina. Es por eso que la enfermedad de Addison se caracteriza por tener en los pliegues cutáneos, empieza a tener hiperpigmentación cutánea, es decir, empieza a tener el tono de piel más oscura o manchas oscuras en estas personas. Y eso es porque debemos de entender la fisiopatología de dichas enfermedades. Si entendemos fisiología, se nos abre el mundo de la fisiopatología y de la farmacología.
Ahora vamos a ver qué pasa con nuestro cortisol. ¿Cuál es la función? ¿Qué va a pasar con este cortisol? Vamos a ver ahora el transporte y la función de esta hormona. Decíamos que la glándula suprarrenal teníamos dos capas que iban a ser la glándula suprarrenal se iba a dividir en una capa llamada corteza y otra capa llamada médula. La médula no tiene nada que ver hoy día. La corteza a la vez se subdividía en tres capas. Si nos acordamos era la capa glomerular, fascicular y la capa reticular. Si nos recordamos en nuestra anterior clase, decíamos que nuestra glándula iba a tener tres capitas, glomerular, fascicular y reticular. Iba a haber una reacción enzimática en cadena, lo cual la capa glomerular agarraba la pregnenolona, progesterona, desoxicorticosterona, etcétera, y se iba degradando hasta llegar a un sustrato, o sea, el principal activo, que se llamaría aldosterona en la capa glomerular. La que nos interesa es nuestra capa hoy día en la clase de hoy, porque vamos a hablar de una hormona que sería la capa fascicular, que se encarga de la síntesis de cortisol. Entonces, veamos cómo pasa esto y el objetivo es el transporte. Si nos recordamos, la capa fascicular iba a sintetizar a través de varias enzimas, reacciones enzimáticas, y al final iba a tener el cortisol. El objetivo era que el cortisol iba a llegar a la sangre. Entonces, desde ahí continuamos nuestra clase. ¿Qué pasa cuando nuestro cortisol llega al torrente sanguíneo? El cortisol en nuestro vaso, este es un vaso sanguíneo con el endotelio, etc. Cuando el cortisol sale de la glándula suprarrenal, inmediatamente pasa al torrente sanguíneo. Al ser una hormona de tipo esteroideo, por lo tanto, es liposoluble. Significa que no puede navegar o correr por el torrente sanguíneo, por el plasma libremente, por lo tanto necesita transportadores. Esa es su principal característica. Entonces, ¿quiénes van a ser sus transportadores de esta hormona? El cortisol se dice que va a estar aproximadamente, se dice que va a estar 90, el cortisol va a estar unido, se dice que el 90% va a estar unido a proteínas y que va a estar el 95% va a estar unido, el 95% va a estar unido a proteínas. Se dice que menor al 5% va a estar libre. Obviamente, la hormona libre va a ser la que va a tener la actividad hormonal activo. Mientras esta hormona que esté unida a proteína va a estar de manera inactivo. ¿Quiénes son esas proteínas que nos van a transportar a nuestra hormona, el cortisol? El 95% está unido a proteínas y el 5% está libre. Entonces, ¿quiénes son esas proteínas? Primero, se dice que aproximadamente del 95% esas proteínas que se van a encargar de transportar a nuestro cortisol por el torrente sanguíneo a los diferentes lugares van a ser principalmente, se dice que el 80% va a estar unido a una proteína que se llama transcortina o también llamada globulina fijadora de cortisol. Y se dice que el resto, que sería más o menos el 19%, va a estar unido aproximadamente a una proteína que se llama albúmina. Entonces, podemos decir que el 95% de estas proteínas está, o sea, de esta hormona cortisol que está en el torrente sanguíneo, entonces, podemos decir que el cortisol que sale al torrente sanguíneo va a estar unido inmediatamente al 95%, va a estar unido a proteínas y el 5% va a estar libre. Por lo tanto, este libre va a ser el activo y lo que esté unido a proteínas va a ser de una manera
inactivo. Se dice que el 80% va a estar unido a una globulina fijadora de cortisol, o también conocido como transcortina, y el 19% restante, obviamente, va a estar unido a una proteína llamada albúmina. Después se dice que el 5% que está libre, obviamente va a ser la manera activa, y esta es la que nos va a ir a funcionar a los diferentes tipos de tejidos. Entonces, una vez unido a su globulina, va por el torrente sanguíneo, va a llegar a sus órganos dianos, es decir, a los órganos o tejidos donde va a ser su función. ¿Quiénes van a ser ellos? Ahorita vamos a ver entonces ahora las funciones del cortisol. Pero antes de hablar de las funciones cortisol, tenemos que hablar de unas pequeñas características de esta proteína o de esta hormona. Resulta que la hormona llamada cortisol se parece mucho a su hormona aldosterona, a su hermana hormona aldosterona, porque ambos son de tipo esteroideo, por lo tanto van a correr, incluso vamos a darnos cuenta en el siguiente video que vean, les recomiendo que en el siguiente video que les muestre van a darse cuenta que el cortisol y la aldosterona son como hermanos porque vienen de la misma glándula suprarrenal, de las cortezas, y tienen el mismo precursor que sería el colesterol, ¿no? Por eso son hormonas de tipo esteroideo. Estas hormonas van a tener receptores y el problema es que la aldosterona tiene su propio receptor a nivel de los glomérulos. En el siguiente video que voy a hacer va a ser del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Vamos a ver que la aldosterona tiene una función bien peculiar sobre las hipovolemias o las grandes concentraciones de sodio o hiponatremias, sobre todo. Entonces, el receptor de la aldosterona va a estar sobre todo en el riñón, ¿sí? Entonces hay un problema con este receptor, que el cortisol, como es su hermano, él también puede unirse al receptor de la aldosterona. Entonces hay un problema, como nos damos cuenta en la corteza de la glándula suprarrenal, teníamos una capa glomerular, una capa fascicular y reticular, y resulta que tengo más, 75% de toda la corteza es netamente fascicular, por lo tanto, obviamente puedo decir que tengo más cantidad de cortisol que el de aldosterona. Entonces, el problema en esto es que si el cortisol tengo mayor cantidad, es obvio que este se va a unir al riñón, y el problema del cortisol cuando se une al riñón, como ahorita en resumen, yo tengo más cantidades de cortisol que aldosterona fisiológicamente por la diferencia de capas, de cantidad de capas. Entonces, el cortisol va a tener más efecto incluso que la misma aldosterona a nivel del riñón. Y el riñón, por su receptor de la aldosterona, como no puede diferenciar entre ambas, va a haber un problema. Cuando el cortisol se une al riñón, este riñón va a empezar a absorber, como es receptor de la aldosterona, va a absorber sodio y después va a absorber agua. Por lo tanto, esto va a tener un aumento en el retorno venoso. Eso pasaría constantemente y nos complicaría en el estado funcional del cuerpo humano. Pero por suerte existe a nivel de los receptores, es decir, a nivel periférico, para que esto no funcione o no pase como ahorita lo estamos demostrando, existe una enzima bien importante y peculiar que se llama 11-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa. ¿Qué hace esta 11-hidroxiesteroide deshidrogenasa? Agarra el cortisol, al cortisol lo agarra y lo transforma en otro sustrato o en otro elemento que se va a llamar cortisona. Entonces, hay una enzima que se encuentra en el tejido periférico, a nivel riñón, por ejemplo, y esta enzima, 11-hidroxiesteroide deshidrogenasa, ¿qué va a hacer? Como el cortisol tengo mayor cantidad y se unía a su receptor, para evitar esto, para que el cortisol haga el efecto de la aldosterona, este cortisol es transformado en cortisona gracias a esta enzima. ¿Cuál es la ventaja de esta sustancia llamada cortisona? La cortisona tiene las mismas funciones que el cortisol, lo mismo, solo que tiene menor afinidad hacia los receptores aldosterona. Por lo tanto, no va a tener este efecto y así se mantiene dentro de unas funciones normales en el cuerpo. ¿Se entiende? Eso es importante que se sepa. Y que también el cortisol cuando vaya por torrente sanguíneo a través de sus proteínas puede llegar hacia el hígado, y en el hígado o en el riñón generalmente es el principal sitio de eliminación o degradación de dicha hormona. En el hígado se lo transforma y se lo elimina, y en el riñón se lo filtra y también se lo elimina. ¿Sí? Son sus principales fuentes de eliminación. Ahora sí, hablemos de las funciones del cortisol, la hormona que más nos interesa.
¿Cuáles son las funciones del cortisol? Resulta que el cortisol es una hormona que tiene grandes cantidades de funciones, es decir, muchas funciones, y entonces por eso es que es uno de los fármacos, incluso cuando se reemplaza esto de dicho elemento, sus funciones son devastadoras a nivel corporal si no se cuida o no se hacen unos controles respectivos. Es la vital importancia de su conocimiento de esta misma hormona cortisol. Entonces, por ahora veamos esto. Como el cortisol es transportado, obviamente la parte activa, la que no va a funcionar, se va a unir a sus receptores. El cortisol tiene una ventaja. Al ser liposoluble puede pasar mi membrana celular. Entonces, el cortisol puede ingresar a través de la membrana celular por ser la característica del liposoluble. Recordemos que cada hormona tiene que tener su receptor y su receptor del cortisol se va a encontrar a nivel citoplasmático. Esa es su principal característica y generalmente de todas las hormonas esteroideas, ya sean esteroideas, ya sea aldosterona, cortisol, etcétera, o sea, las hormonas de la corteza, generalmente sus receptores son de tipo citosólico, es decir, en el citoplasma. Entonces, ¿qué va a pasar cuando el receptor se una a o sea, su hormona se una a su receptor en el citoplasma? Va a generar un conjunto de respuestas. Vamos a ver. El receptor se nos vaya conocido, he buscado muchos libros y la mayoría lo conoce como el receptor HCP90. Entonces, este citosol cuando se una, perdón, esta cortisol cuando se una a su receptor de tipo HCP90 va a generar unas respuestas, que recuerden que el receptor se encuentra en el citosol, y va a generar una reacción que se llama elementos de respuestas al cortisol. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a mandar una señal y va a unirse al ADN y este ADN va a generar ARN y este ARN va a empezar lo que se conoce como síntesis de proteínas. Es decir, en resumen, ya va a generarme las respuestas o función hormonal. Las funciones que vamos a hablar ahora de esta hormona llamada cortisol, resulta que al cortisol se le conoce como la hormona del estrés. Por lo tanto, si estamos hablando de esta hormona que es característica es el estrés, o sea, siempre que hablan de estrés, siempre hablan de cortisol, o hablan de cortisol y siempre terminan hablando del estrés. Entonces vamos a ver cuáles son sus funciones. Estas funciones son variadas y grandes y complejas incluso. Por eso siempre se lo divide en diferentes tipos de efectos que va a tener a nivel corporal. O sea, lo vamos a dividir por áreas. Por ejemplo, a nivel corporal, podemos decir que el efecto que va a tener a nivel metabólico va a ser. Entonces, a nivel, el efecto metabólico que va a tener. Se dice que es opuesto a la insulina. ¿A qué se refiere? La insulina generalmente es una hormona que es de tipo anabólica. Si nos recordamos, la insulina es de un efecto anabólico, que agarraba una pequeña cosa y lo hacía más grande. Pero al ser opuesto significa que el cortisol es catabólico. ¿Qué quiere decir? Lo que hacía la insulina, él va a hacer lo opuesto. Semejante al glucagón para que nos ubiquemos. Entonces, ¿qué va a hacer también? Se dice que a nivel del tejido adiposo estimula a la lipólisis. Si estimula a la lipólisis, obviamente va a haber ruptura de los ácidos grasos, en esta ocasión de los triglicéridos. Cuando se rompen los triglicéridos vamos a tener dos aspectos. Los ácidos grasos y el glicerol van a estar libres. ¿A dónde van a ir? Lo vamos a ver después. El músculo, ¿qué va a hacer el cortisol a nivel muscular? En el músculo va a estimular a la proteólisis. Cuando proteólisis significa ruptura de nuestras proteínas a nivel muscular. Por lo tanto, entonces, ¿qué va a pasar? Van a tener alta cantidad de aminoácidos. Y dichos aminoácidos van a ir a otro lugar también que lo vamos a ver junto después con estos triglicéridos. También dice que va a disminuir la utilización periférica de la glucosa. Y aquí tiene unas pequeñas particularidades. A nivel periférico genera catabolismo, es decir, las personas empiezan a adelgazar brazos, piernas, etc. Pero a nivel central se dice que estimula a la lipoproteína lipasa. ¿Qué significa eso? Que a nivel del central, las células de la adiposa van a estimular la lipogénesis, que quiere decir va a aumentar el tejido adiposo a nivel central. Y eso es característico, por ejemplo, cuando enfermedades como Cushing, entonces empieza a tener brazos delgados, pero a nivel del dorso, o sea, a nivel del dorso, como espalda de búfalo le decimos, o en la cara, como está aumentando de grasa y en la espalda, etcétera. Entonces le dicen espalda de búfalo y en la cara, cara de luna llena. ¿Por qué? Porque tiene
más tejido grasa o adiposo, nuevo tejido adiposo sintetizado nuevamente a nivel central, pero a nivel periférico empieza a adelgazar. Esa es la característica, por ejemplo, cuando yo tengo altas cantidades de cortisol en mi cuerpo, enfermedades típicas como la enfermedad de Cushing. Se puede decir incluso, por eso es que a nivel del efecto metabólico es hiperglicemiante. ¿Por qué? Porque por todo lo que nos hemos visto, resulta que rompe los triglicéridos, estimula la proteólisis. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber un efecto importante que se va a llamar gluconeogénesis. ¿Qué significa la gluconeogénesis? Va a formar nueva glucosa a través de algunos sustratos, como ser los ácidos grasos libres y los aminoácidos, por ejemplo. Entonces, o los gliceroles y los aminoácidos, entonces va a formar nueva glucosa. ¿Y qué voy a tener como efecto? Hiperglicemia. También vamos a tener otro efecto que lo vamos a llamar efecto antiinflamatorio. ¿Cómo obtiene ese efecto antiinflamatorio? Veamos. Entonces, las funciones antiinflamatorias, ¿a qué se refiere? Bien, primero dice que estimula los cortisol, pregunta examen, tanto farmacología, fisiología, incluso hasta residencia. Se puede decir que el cortisol estimula la producción de una sustancia que se llama lipocortina. Esa lipocortina, ¿qué va a hacer? Tiene una importante función, inhibición, va a evitar que se active la fosfolipasa 2. Y si nos recordamos por patología, la fosfolipasa 2 es una estructura que se encuentra y degrada lo que es la bicapa fosfolipídica de la membrana celular. Entonces, ¿qué pasa cuando se degrada esta membrana celular? Me genera prostaglandinas, leucotrienos y tromboxanos, que son los factores proinflamatorios en cualquier tipo de herida, lesión, etcétera. Por lo tanto, si yo tengo lipocortina, se inhibe la fosfolipasa, obviamente voy a inhibir que exista prostaglandina, leucotrienos y tromboxano. Por lo tanto, esto funciona como un efecto antiinflamatorio. O sea, la inflamación va a estar muy deficiente. ¿Qué más va a pasar? Dice que disminuye la síntesis de citocinas. Recordemos que las citocinas son los principales elementos que sintetizan los leucocitos para comunicarse. Entonces, si no tengo citocina, obviamente disminuye la quimiotaxis leucocitaria. En otra palabra, va a disminuir la inmunidad. De ahí viene, vamos a ver qué efectos. También dice que disminuye la liberación de histamina y serotonina. Gracias a la disminución de la histamina a nivel celular mastocítico, yo puedo decir incluso que nuestros medicamentos o los cortisol en este ejemplo, puede decir, es un antialérgico porque está disminuyendo la reacción de los mastocitos, que vamos a ver que son las principales células que se encargan de la liberación de histamina y empieza todo el proceso alérgico. Es antiinflamatorio, por lo que estamos viendo que disminuye la liberación de prostaglandina, leucotrienos y tromboxanos, que son los proinflamatorios. También la histamina y serotonina ayudan al proceso inflamatorio. Como se disminuye su liberación del mastocito, disminuye la inflamación. También disminuye los efectos de la alergia que va a producir el mastocito, sobre todo con los eosinófilos, porque otra de las funciones dice, aumenta la apoptosis de los linfocitos, más disminuye la migración o la inmunidad de los leucocitos, o sea, disminuye la migración leucocitaria, más la muerte de los linfocitos, yo puedo decir que es un inmunosupresor. Los leucocitos no van a poder funcionar. Fíjense que mueren los linfocitos que quedan vigentes. Dice que disminuye la circulación de eosinófilos, basófilos y monocitos. ¿Qué pasa? Pero hay algo bueno, aparentemente aumenta la neutrofilia, quiere decir mayor cantidad de neutrófilos, pero no tiene sentido porque dice que disminuye su capacidad fagocitaria. En otra palabra, no sirven. Entonces, por todos lados donde vayamos, dice disminuye los factores de proinflamatorios. Disminuye la quimiotaxis leucocitaria por inhibición de la síntesis de citocina, disminuye la histamina, disminuye o muere, estimula la muerte de los linfocitos, disminuye la liberación de eosinófilos, basófilos y tengo neutrófilos pero no sirven. Entonces tengo por ahora un efecto hiperglicemiante, antiinflamatorio, antialérgico e inmunosupresor. Fíjense las grandes funciones que tiene un cortisol. Veamos qué más funciones tiene. Veamos la función que tiene, por ejemplo, ahora a nivel del tejido óseo, a nivel del tejido conectivo y a nivel del músculo. Veamos qué hace.
Entonces, las funciones a nivel del tejido óseo, conectivo y músculo, vamos a ver. A nivel óseo dice que disminuye la actividad o inhibe a la función del osteoblasto, que recordemos que el osteoblasto es la principal célula que se encarga de la síntesis de matriz extracelular, la osteona, en otra palabra, que se formen los cristales de hidroxiapatita, etc. Pero si no tengo osteoblasto o un buen funcionamiento de los mismos, entonces tengo disminución de la síntesis de matriz extracelular, por lo tanto disminuye la osificación, o sea, es un hueso débil. Y a la vez, para el colmo, dice que estimula las células osteoclásticas y era el osteoclasto que se encargaba de la destrucción de la matriz extracelular. Para el colmo, disminuye la síntesis de matriz extracelular y aumenta la destrucción de la matriz extracelular. ¿Qué voy a tener como ese efecto? Voy a tener un hueso débil y que si no lo controlo, a larga data me puede dar osteoporosis, que significa hueso con deficiencia de calcio. Otro, dice que disminuye la absorción de calcio a nivel del tubo digestivo. Se supone que el calcio se absorbe a través del tubo digestivo. Si tengo baja cantidad de absorción, obviamente voy a tener hipocalcemia, ¿no? Aparte dice que disminuye la reabsorción de calcio a nivel del túbulo renal. En el riñón es el principal órgano que se encarga de reabsorber el calcio, pero si el cortisol va a disminuir su reabsorción, también va a tener baja cantidad de calcio. Entonces, como complicación puedo tener osteoporosis. Eso va a ser importante en pacientes que tengan alta cantidad de corticoides, por ejemplo, reemplazo del cortisol como tratamiento. Entonces puede darle osteoporosis a larga data y sin control médico. Eh, ¿Qué produce a nivel muscular? Dice que produce proteólisis, ya lo vimos anteriormente, pero a nivel así tejido puede ser que produzca adelgazamiento del músculo, es decir, baja cantidad de grosor, tonicidad disminuido, etc. Músculos muy delgados. A nivel del tejido conectivo dice que disminuye la función o actividad del fibroblasto. Cuando hay heridas, el fibroblasto es la principal célula que se encarga de regenerar, reparar el tejido lesionado. Eso se llama como proceso de cicatrización. Entonces, cuando el paciente tiene altas cantidades de cortisol o enfermedades como Cushing o esté tomando alta cantidad de corticoides como dexametasona, etcétera, entonces va a tener un efecto complicado que va a ser la disminución del proceso de cicatrización, o sea, disminuye los procesos de cicatrizaciones. Entonces, esta persona va a tener como complicación, por ejemplo, si es diabético, obviamente va a disminuir el proceso de cicatrización, entonces los procesos van a quedar muy lentos y puede complicarse con infecciones, etcétera. Vamos a ver ahora otras funciones que tiene nuestro tejido o nuestra hormona cortisol en diferentes tipos de tejidos. Otro lugar donde también va a repercutir el cortisol va a ser a nivel del aparato circulatorio. Las funciones que va a tener a nivel del aparato circulatorio va a ser que va a estimular los receptores mineralocorticoides. ¿De quién era ese receptor? Era de la aldosterona. Si nos recordamos, este receptor era principalmente de la aldosterona. Pero la aldosterona, como es su hermano del cortisol, porque son ambas hormonas esteroideas, este cortisol podía usar los receptores de la aldosterona, pero para evitar esos trastornos, había una enzima que transformaba el cortisol a cortisona y así evitar esto, de que el cortisol robe el receptor de la aldosterona. Pero resulta que sí, en altas cantidades de cortisol, como algunos trastornos, el cortisol puede usar los receptores de mineralocorticoide y va a estimular la reabsorción de sodio y de agua. Por lo tanto, aumenta la volemia, aumentando el retorno venoso y así aumentaría como reflejo la presión arterial. Se dice que el cortisol también aumenta la sensibilidad del simpático, por lo tanto va a tener como retroalimentación la subida de la presión. Se dice que también el cortisol aumenta la cantidad de angiotensinógeno, que este se va a transformar en angiotensina, que es otro vasoconstrictor. En resumen, podemos decir que a nivel del aparato circulatorio, mediante estos procesos me genera hipertensión. Me genera hipertensión arterial. Otro de los mecanismos que también tiene que ver mucho el cortisol se llama el ciclo circadiano.
El ciclo circadiano es una de las regulaciones entre el sueño y la vigilia. Generalmente está compuesto por varios tipos de hormonas para esta regulación. Ya son como la melatonina, la hormona del crecimiento, los andrógenos, el cortisol, etcétera. Resulta que en las horas de la mañana, en las horas matutinas, generalmente es donde empieza a liberarse la mayor cantidad de cortisol. Se dice que el pico máximo del cortisol a las horas 5, 6, 7, 8 de la mañana empieza a subirse el cortisol a mayores cantidades. Se dice en algunos libros, consideran que entre las 8 o las 10 de la mañana es donde tiene el pico más alto del cortisol. ¿Por qué? ¿Por qué se libera el cortisol? Por ser una de las primeras hormonas en liberarse, esta hormona tiene la capacidad de subir el azúcar. Y ese azúcar nos va a dar, es necesario para que nosotros podamos desarrollar nuestras actividades diarias. ¿De qué va a depender después? Va a depender del alimento, el desayuno que nosotros ingieramos, pero generalmente esta glucosa es como un pequeño combustible que nos da el cortisol para que podamos por lo menos desarrollar las actividades matutinas. Ya después se dice que el cortisol va a ir descendiendo durante va pasando las horas del día. Tipo 4 o 6 de la tarde es donde el cortisol tiene sus cantidades más bajas en nuestro cuerpo, por lo tanto la glucosa baja y es por eso que las personas tipo 6, 7, 8 de la noche ya se empiezan a sentir agotados. Se dice, mientras más tarde, más agotado se encuentra la persona, es donde debe de reposar o empezar a descansar. Y otra vez se repite el ciclo, para levantarse el cortisol se empieza a subir 5, 6 de la mañana para llegar a su pico más alto. Es por eso la vital del ciclo circadiano con la relación con el cortisol. Bueno, otra de las alteraciones que vamos a tener, por ejemplo, va a ser a nivel de las enzimas. Las alteraciones enzimáticas más frecuentes en la glándula suprarrenal por defectos hereditarios o congénitos son de la deficiencia de estas dos enzimas, la 21 beta hidroxilasa y la 17 alfa hidroxilasa. Si nos recordamos en la escala de formación de las hormonas esteroideas, tanto aldosterona, cortisol o los andrógenos, resulta que si yo tengo déficit de la 21 beta hidroxilasa, yo no voy a poder formar sobre todo ni cortisol ni aldosterona, por lo tanto voy a tener altas cantidades de andrógenos. Y si no tengo la 17 alfa hidroxilasa, la pregnenolona no va a poder migrar hacia las otras vías, no va a poder migrar hacia la capa fascicular ni reticular y se va a quedar solo en la capa glomerular. Por lo tanto, voy a tener una mayor cantidad de síntesis de aldosterona o de mineralocorticoides. Es por eso las principales enzimas o defectos enzimáticos que existen en esta cadena son las 21 beta hidroxilasa o 17 alfa hidroxilasa. Una de las enfermedades más frecuentes que podemos encontrar a nivel de la glándula suprarrenal se llama la enfermedad de Addison. Y otra se llama síndrome de Cushing. ¿Cuál es la diferencia de estas enfermedades que son muy típicas tocadas en cuando hablan de glándula suprarrenal? Que la enfermedad de Addison significa enfermedad de insuficiencia suprarrenal, por lo tanto las cantidades de cortisol van a estar muy bajas, mientras la enfermedad de Cushing o el síndrome de Cushing es todo lo opuesto, es un trastorno en el cual yo voy a tener altas cantidades de cortisol. Y si recordamos las funciones del cortisol va a tener sus diferentes manifestaciones clínicas. Espero que les haya gustado este video, chicos. Cualquier duda, háganla en los comentarios que yo lo más pronto posible les responderé. Espero que se suscriban, me ayudan a mí bastante y conmigo será hasta una próxima ocasión. Gracias.